Hola. Bueno, día sábado 20 de junio y tenía un deseo genuino en mi corazón de compartir esto, así que voy a hacerlo con el propósito de darle la gloria a Dios, poder ser testimonio de todo lo que Él ha transformado mi corazón en este 2026 y poder hacer como retrospectiva y ver todo lo que he pasado durante estos años para llegar a ser quien soy y encontrar la verdad que es Dios, ese amor inagotable que Él tiene disponible para nosotros y que nosotros solo tenemos que recibir su amor abriendo nuestro corazón y entregándonos a su voluntad, aceptando a Jesús a nuestro corazón, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Así que es más que nada eso, poder quizás inspirar a alguna mujer o darle fe, depositarles fe, que no importa lo que esté pasando hoy en su vida o lo que hayan pasado, eso no las define. Y sin duda Dios le dará la victoria y vendrán tiempos mejores. Así que vamos con esto. Bueno, a ver, partiendo, dando contexto de mi infancia, yo creo que es una parte muy importante lo que vivimos cuando niños. Algo que he aprendido es que de los 0 a los 7 años nuestra mente subconsciente se encuentra receptiva y solo acepta ideas, todo lo que vemos y escuchamos se va formando creencias y bueno, un hábito de pensamiento. Entonces también generando esos patrones y nuestra personalidad y todo ese tipo de cosas. Así que voy a ir a mi infancia, que es como una de las cositas más importantes, yo creo, en todo, ser consciente de qué vivimos cuando niños y si tenemos la oportunidad de compartir con niños, ser conscientes también de qué depositamos en esas mentecitas. Así que vamos con ello. Bueno, yo en mi hogar doy gracias a Dios de que tuve muy buen pasar económico gracias a mis papás y gracias a Dios también. Nunca me faltó nada, siempre tuve comodidades, buenas cosas. Tuve una mamá muy esforzada. Mi padre hizo lo mejor que pudo, yo creo que con la herramienta y la información que él tenía. También algo que me ha servido mucho fue entender que ellos su momento igual fueron niños y quizás sufrieron cosas, formaron sus personalidades, no supieron resolver los conflictos de la mejor manera. Entonces, como perdonando todo eso que viví. Bueno, mi papá era una persona muy explosiva, muy agresiva, no sabía conversar las cosas. Yo antes creía que él tenía un carácter fuerte, pero sin duda era un carácter muy débil. No sabía controlar sus emociones y debido a eso yo viví mucha violencia física y psicológica. Me fui criando en un ambiente muy tóxico en ese sentido y por ende viviendo con mucho miedo y eso me fue formando como esa personalidad de timidez, quizás de que mi palabra no era importante y como ir apagándome un poquito. Y a la vez también me fue generando las mismas cosas que yo después cuando grande me di cuenta, dije, wow, soy realmente el espejo de mi padre. Algo que en su momento yo juzgué mucho, después me vi en un momento de mi vida siendo igual. Bueno, eso es como una parte de mi infancia. Luego también algo que me marcó mucho fue que sufrí un abuso sexual de parte de un tío, pareja de mi tía, que era la hermana melliza de mi mamá. Y ahí viene como otro golpe muy fuerte para mí, que fue que ella se enfermó de cáncer y ella falleció. Debido al cáncer falleció y para mí fue muy duro. De hecho, igual ahora me acuerdo y siento que ella fue una persona muy importante para mí. Sin duda fue como una segunda mamá. Y ahora pensando un poco, ella era muy creyente en Dios, era una mujer muy pura, muy buena, muy sabia. Y siento que algo también que me ha servido el día de hoy es como eso, como honrarla a ella y poder ser un poquito esa mujer sabia, como en base a su ejemplo, de haber podido ver tanta bondad en su vida y poder honrarla a través de eso, de haciendo buenas acciones, usando buenas palabras y convirtiéndome en una mujer de bien. Me emociona hablar de ella, hace tiempo que no, como que no me emocionaba al recordarla. Y recuerdo muchas cosas bonitas que viví con ella, entonces cuando ella fallece, claro que fue un golpe muy duro para mí, para mi familia, para mis primos, ya tenía 2 hijos chiquitos. Entonces sí fue un momento duro. Y bueno, luego de eso
Claro, cuando yo sufrí un abuso de parte de él, me costó mucho hablarlo. Yo lo callé mucho tiempo, como era el esposo de mi tía tan amada, y luego ella fallece, yo tenía miedo de conversarlo, entonces fue algo que callé mucho tiempo, lo que me fue generando mucha culpa. Yo como niña sentía que yo tenía la culpa y me juzgaba y trataba de decir, pucha, es que quizás yo hice algo mal para que a mí me pasara esto, y como que no lo quería hablar por el mismo también carácter explosivo de mi papá. No tenía como la confianza de ir y decirle porque todo generaba un conflicto aún mayor. Entonces yo no quería como llegar a eso en base al miedo, y me fui refugiando mucho en la comida, mucho en comer, en tener como ansiedad. Y sí, engordé mucho. Cuando niña estuve en un momento muy gordita y me fui haciendo después también como adicta a ese sentimiento de culpa, porque igual la comida como que me producía la culpa, la misma culpa que me producía el abuso y así. Bueno, eso como parte, y ya luego empiezo a refugiarme mucho en las drogas y a tener como una depresión, y entretenía mucho mi mente con todo el pasado. No podía superar la muerte de mi tía, no podía superar lo que había pasado con mi papá, no podía superar lo que había pasado con este tío, y guardaba mucho rencor y odio en mi corazón, tanto con ellos. Siento que con Dios también guardé ese rencor, porque mi tía, yo la veía como era muy creyente. En mi familia, mi abuela y ella eran católicas, y ellas, yo sí eran muy creyentes. Mi abuela me acuerdo que siempre oraba conmigo de niña. Entonces fui guardando mucho rencor y odio en mi corazón, y perdiendo el amor a la vida y el amor a mí misma. No me respetaba, no me amaba, solo quería destruirme y desaparecer. Entonces caí en este proceso de la drogadicción, y claro, como siempre, partí quizás ya fumando cigarro, luego tomando alcohol, eso fue escalando a consumir marihuana. De la marihuana pasé a pastillas. Luego de las pastillas caí como en la droga más baja, y fue cuando más me denigré y creo que pude sentir que ese fue como el punto que caí en mi vida, que fue la cocaína. Y por eso yo decía que me volví como el espejo de alguien que siempre había juzgado. Fui igual, y ese mismo odio, me volví muy mala persona. En momentos sí cometí muchos errores grandes, como llegar a robar. Entonces son cosas que sin duda no estaban bien, y estaba pecando mucho y siendo muy inconsciente porque no tenía la palabra en mi vida. Yo antes nunca había leído la Biblia, nada, y hoy en día cuando he leído la Biblia he podido ver, de hecho aquí guardé un versículo que les voy a compartir, que dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, y en un momento yo apagué tanto mi vida y el amor por ella, que puedo decir que sí me dejé llevar por quizás el diablo, y por todas esas cosas, y cada vez, cada mal acto que yo hacía me iba envolviendo en un círculo vicioso y haciendo cada vez más inconsciente. Yo sentí que todos esos años de drogadicción, todos esos años haciendo cosas malas, estuve dormida, completamente dormida. Y hoy en día poder sentir, como dice acá, todo ese amor, alegría, paz, gozo, la gentileza, la bondad de poder ver a todas las personas con los ojos que Jesús nos ve a nosotros, y con la compasión que Él lo vio. No quiero decir con esto que soy perfecta, siempre estoy buscando como dejarme guiar más y poder vivir como Él lo hizo. Pero puedo decir que esta palabra a mí me llegó mucho, porque puedo decir, wow, cómo Dios puede transformar todo y hacer de un alma completamente perdida algo nuevo. Y todo lo que he aprendido, todo el tiempo que ha pasado me ha llevado a ser una mujer que hoy en día formó su familia. Estoy con un hombre maravilloso al lado, y tengo una hija maravillosa también, y más que todo eso me he transformado en una mujer que vive en paz. Y estoy buscando cada vez esa paz, pero siento que esto solo se ha dado gracias a Dios. Yo también, luego que claro, caí en la drogadicción y todo, pasé por varias circunstancias. Me fui de la casa como a los 16 años, creo, y eso fue un descontrol. Hasta que, claro, conocí a mi pareja a los 18, y mi pareja estaba en el mismo mundo que yo básicamente, y yo desde el momento que lo conocí, como que algo dentro dijo, lo quiero ayudar. Era tan poco el amor que yo sentía por mí, que siento que Dios envió una persona que me hiciera sentir y ver con otra perspectiva. Mi pareja había perdido a su mamá muy niño, y él estaba completamente solo.
Yo, a pesar que había caído en drogadicción, había sido muy irrespetuosa, había cometido muchas malas acciones, había robado quizás hasta personas de mi familia, a pesar de todo eso, mi familia seguía ahí. Habían personas de mi familia como mi madre, mi abuela, tías, tíos, que seguían ahí conmigo. En cambio, mi pareja yo lo vi tan solo que creo que Dios nos unió y bueno, me nació ese deseo como de querer ayudarlo a cambiar, pero también vino como eh, ay, se me fue la palabra, esa confrontación de cómo voy a yo cambiar a alguien si yo hago lo mismo. Claro, yo tenía problemas de droga, consumía cocaína, hubo un tiempo que yo me drogaba escondida, pero iba y le reclamaba a él por lo que hacía y tampoco usaba como ese poder femenino y sutileza para él inspirarle un cambio, sino que era siempre como del control, de exigir. Y en base también a las faltas de respeto, yo era muy fría de corazón, tenía como un corazón de piedra y una mujer muy necia. Entonces yo a veces me drogaba escondida, pero a él sí le juzgaba todo. Y eso fue mostrando cosas y todo hasta que Dios puso esa bendición en mi vientre, que fue mi Mailén. Y desde el día que yo quedé embarazada, como que algo hizo clic en mi vida. Yo dije, ya, yo estoy embarazada y en algún momento, siendo sincera, se me pasó por la mente abortar. Abortar porque no tenía una buena relación en ese momento con mi pareja Esteban y también estaba esa incertidumbre de decir yo, ¿cómo voy a ser mamá si yo soy tan mala, tengo problemas con las drogas? ¿Qué voy a darle a esa niña? No tenía nada para darle en esos momentos. Pero algo en ese momento me hizo Dios, yo sin duda, no cambiar esa perspectiva y sino que iluminarme, como iluminarme y decir, tienes la oportunidad de romper un montón de patrones. Tienes la oportunidad de cuidar a un bebé, de criarlo desde cero y ser mejor por él, de intentar como darle todo lo que tú no tuviste. Ese amor de madre que quizás a veces faltó, o esas carencias, como les decía, en cuanto a mi relación como padre. Y también venía el miedo por también la relación que yo tenía con Esteban, justo habíamos terminado también, me acuerdo. Entonces yo estaba sola en ese momento, habíamos terminado como hace un mes, y justo me entero que estoy embarazada, y ahí yo ya digo, ya, voy a asumir esto, voy a ser mamá. Y desde el momento que yo supe que mi hija estaba embarazada, yo nunca más volví a consumir alcohol, drogas, ningún tipo de drogas, cigarro, como que dejé todo. De raíz dejé todo, también con mucho miedo y duda, porque yo un mes antes de saber que estaba embarazada, quizás ya no me drogaba con cocaína, pero sí seguía fumando marihuana o vez de en cuando tomando estos tipos de droga alucinógena. Entonces igual era como mucha incertidumbre, pero decidí seguir adelante y empezar a trabajar en mi mente. Ahí empecé a enfocarme mucho en el desarrollo personal y sin duda eso me ayudó bastante. Puedo decir que me ayudó bastante. Pude ser mejor, pude cambiar hábitos, pude lograr controlar pensamientos, pude también aprender otra perspectiva de ver las cosas y todo eso, pero aún así siempre sentí que me faltaba algo hasta hace aproximadamente un año que decidí y sentí esas ganas genuinas de ya, Dios, me rindo a ti, no quiero ya seguir resistiéndome a algo que me decía que Él siempre había estado ahí conmigo, que cada proceso que pasé, Él siempre estuvo ahí, porque yo, a pesar de que estuve en drogas, estuve en un mundo muy bajo, estuve muchas veces en lugares muy peligrosos siendo mujer, en la madrugada, muy tarde en la noche, y a mí nunca me pasó nada. Nunca, pero nunca me pasó nada. Entonces yo digo, wow, cómo a pesar de todo siempre estuve bien. Yo podía quedar muy mal en cuanto a las drogas, no acordarme de nada, pero Dios estaba ahí. Dios estuvo ahí hasta el día de hoy, puedo estar viva y pudo haber transformado mi vida. Entonces, como iba diciendo, como que eso fue trascendental hace un año, que yo dije ya, como que sentí como Dios y su amor siempre estaban ahí conmigo y que ya no podía negar que Él siempre estaba sosteniéndonos y que Él lo es todo. Así que empecé como a leer la palabra y a buscarlo a Él, y luego en octubre tuve la oportunidad de reencontrarme con mi padre,
Bueno, mis papás se separaron cuando yo yo me había ido de la casa, creo que tenía 17 años, cuando mi mamá ya se separó. Yo me había ido tiempo antes de la casa y yo luego de eso tuve muchos problemas con mi papá. Muchas veces me lo encontré en la calle y él me intentó violentar físicamente, tratarme mal y todo. Pero hubo un día que me lo encontré después de mucho tiempo. Él, cuando se separan, cae aún más fuerte en las drogas, consumiendo pasta base, y queda en situación de calle. Hoy en día él está en situación de calle. Y en octubre del 2025 me lo encuentro y pude hacer algo que siempre tuve en mi corazón. Yo lo perdoné. Yo genuinamente hace 1 año y medio o 2 años como que entendí la importancia del perdón y quise soltar todas esas cargas, y perdoné, claro, perdoné lo que pasó con mi abusador, perdoné el daño que me hizo mi papá, y siento que liberé energía y pude sentir como alivianar un poquito mi corazón y hacerme como ese nanay que faltaba, pero habían cositas para seguir como purificándolo. Y una de esas cosas siento que fue como poder acercarme a él y decirle: papá, mira, ella es mi hija, tanto tiempo, decirle que se parara y que me abrazara. Y cuando él se para y yo le doy el abrazo, le digo: papá, yo te perdono y te honro por ser mi padre, no me importa lo que haya pasado, yo te perdono. Y decirle eso, siento que él liberó algo en mí, y doy gracias a Dios por poder encontrarme con él, porque es algo que a mí me cargó mucho. Tener ese odio, ese rencor hacia él, sí me cargó mucho. Y poder decir el día de hoy que, pucha, quizás yo pensaba que el día de... En cualquier momento mi papá iba a llegar en un cajón y yo siempre iba a estar con ese odio, él nunca iba a saber que yo lo perdoné. Entonces siento que fue una muy linda oportunidad. Así que ahí como que eso fue un punto ya de quiebre. También intenté ayudarlo como en cuanto a la rehabilitación y todo. Y también eso también fue un proceso duro para mí, porque confié en su palabra, en ver que él quería hacer un cambio. Y como hija, yo dije: wow, quizás por primera vez voy a poder tener esa relación de cero con mi papá. Pero por propósitos de Dios las cosas no se dieron así. Entonces igual vino como mucha esa frustración y de sentirme triste, hasta que recordé también muchas cosas que he aprendido, que enfocarme en las cosas que yo puedo tener el control, que es como mi actitud personal. Mi actitud personal es la única que yo puedo controlar, y pueden pasar muchas cosas a mi alrededor, pero lo importante es eso: cómo yo me siento, mi paz, cómo yo veo las cosas, la perspectiva. Entonces ahí como que pude soltar ese tema de mi padre. Y ya luego siento que ya este fue como el mejor punto de mi vida, que llegué a una iglesia, ahora en el 2026, ARM Global es su nombre. Y bueno, seguía a una chica, como son las cosas, como es Dios. Yo seguía a una chica que hacía pestañas y cejas, y ella empezaba a subir videos ahí en su Instagram de que iba a la iglesia. Yo veía los videos y decía: interesante, así como que yo decía: no, pero no necesito ir a la iglesia, así aquí está, leo la Biblia, voy encontrando a Dios. Pero faltaba como esa familia espiritual y también el entendimiento de la palabra. Yo no he leído la Biblia completa, la leo como así por versículos, la leo toda desordenada. Entonces como que me faltaba eso, como quizás más personas que conociera la palabra, o como una organización en base a eso. Y bueno, estaba ese deseo de asistir a la iglesia, y por mucho tiempo me resistí. Sin mentirles, estuve 3 veces arreglándome para ir con mi hija, diciéndole: hija, vamos a ir. Y o pasaba algo más y no quería ir, y se como que desbordaba emocionalmente por X cosa, no quería arreglarse. 2, yo no sé, como que tenía mucha confrontación en cuanto a: nunca he ido a la iglesia, no sé nada de la iglesia, no conozco a nadie, no conozco la palabra, y juzgar, deben ser como familias que siempre han ido a la iglesia, yo voy a ser la única nueva, como que eso me imaginaba. Y algo que me hicieron sentir ahí fue como en casa. Y una de las frases como que he escuchado mucho ahí es: ven tal cual eres. Y yo ese día pude ir siendo yo, Aileen, y siento que todos me recibieron con tanto amor que se volvió como una segunda casa. Entonces me acuerdo que en la prédica de ese día, bueno, yo en todo lo encuentro al final hacen una pregunta de que si nadie nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, que ese es un momento para hacerlo, y que ellos van a orar por ti para que podamos llegar
a ese fin y hacerlo. Y hubo algo que ahí yo levanté mi manito, me acuerdo, y algo se quebró. Hubo un velo que se quebró, hubo algo dentro de mí que, claro, yo he ido sanando a través del desarrollo personal un montón de cosas, tomé mucha terapia de programación neurolingüística para sanar ciertos patrones o sueños repetitivos que se me venían o mis mismos ataques de ira. Y sí, había habido harta evolución, pero ese día, lo que pasó dentro de mí, como mi corazón se renovó y me fue entregado uno nuevo, yo sí lo siento como uno nuevo. Siento que fue lo mejor, como aceptar a Jesús, aceptar que Él vino a sufrir por nosotros, Él vino a ser ofendido, humillado y pasó muchas cosas, pero aún así Él fue compasivo, Él pedía por sus enemigos, porque no sabían lo que hacían y se dejaban llevar quizá en base a la inconsciencia, al odio. Entonces ver como esa compasión y poder ver cómo Él también transformó mi corazón así, y hoy en día es como Él ya nos enseñó cómo hacer las cosas, como es como un manual de vida, digo yo, la palabra y su evangelio. Así que siento que ese día algo cambió. Y otra de las prédicas, después la segunda que fui, el pastor principal de esa iglesia dice: dedíquenle este año al Señor, a conocerlo a Él, a agradarlo a Él y a por primera vez así como dejarse ser guiados. Y también eso siento que fue algo que me impactó, porque ya luego de eso también se me vino este recuerdo de que yo tenía, bueno, yo tomé una mentoría donde conocí a muchas mujeres, y un día nos juntamos en la casa de mi amiga Yera y había como que trazar las metas para el 2026. Y yo me acuerdo que en mis metas lo más importante era seguir conociendo a Dios y mostrarle la palabra a mi hija, porque a veces había momentos en los que la Maile me preguntaba cosas, me veía leyendo la Biblia y yo no sabía cómo explicárselo a ella. Entonces siento que llegué como a ese lugar para cumplir con mi meta del 2026, que era conocerlo aún más y estar en cercanía y comunión con él. Y bueno, ya ahí en la iglesia siento que se reveló como mi otro gran propósito. A mí siempre, desde que yo tuve la MEI, como que me he enfocado mucho en conscientemente alimentarla bien, tener como crianza respetuosa. Hay momentos que sí, claro, es difícil, la maternidad tiene sus dificultades, sí, me estreso, sí, no todo es perfecto, pero la mayor parte del tiempo intento estar consciente y hacerlo con el mayor amor posible para ella. Entonces, ese día también, luego de ir muy seguido a la iglesia, creo que he ido a bastante encuentros de enero hasta la fecha, como que me preguntan si quería servir en la iglesia. Y yo digo, otra vez el Espíritu Santo impulsándome, porque como que me preguntan y yo, sí, como que algo dentro de mí, sí, quiero servir cuidando niños. Y después voy de camino a la casa y digo, voy a servir cuidando niños, pero ¿qué voy a hacer yo ahí? No me gusta hacer manualidades. No, y yo como que dije, no, ya, por gratitud, Dios es bueno, ha cambiado muchas cosas, esta iglesia me ha ayudado harto, y si puedo aportar un granito de arena y entregar un poquito de amor, voy, voy nomás, ya dije que sí. Y wow, lo que he encontrado ahí ha sido maravilloso. He encontrado mujeres muy lindas que también me han sostenido mucho en procesos que he pasado en el último tiempo. Y más que nada eso, como darle gracias a Dios y acercar a otros niños a Jesús, a conocer su palabra y a sembrar en sus corazones, porque yo siento que cada palabra que es sembrada cada jueves, cada domingo, en esos niños, en algún momento ellos la van a tener atesorada en su corazón. Entonces, y Dios va a estar siempre con ellos porque están ahí de chiquititos escuchando la palabra a través de juegos y todo eso. Entonces, eso siento que hoy en día mi propósito es ese: ser mi mejor versión, ser una mujer sabia, una mujer que agrada a Dios, amarme por sobre todas las cosas y amar a Dios y darle la honra a Él, darle la honra a Él. Y en eso voy, conociéndolo más, acercándome más, aprendiendo aún más y perdonándome, extendiendo el perdón y el amor a todas las personas que tenga la bendición de conocer en esta vida. Y también con los niños, poder sembrar en los niños, ya que ellos son los que van a regir el mundo, son el futuro de esto. Entonces, qué lindo poder enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños pequeños, primos, sobrinos, el amor de Dios, a ver la vida con mucho amor, a ser empáticos, ser compasivos, ser personas de bien y tener esa fortaleza y hacerles ver que Dios es bueno,
que no importa lo que pases, lo que hayas pasado o lo que vayas a pasar, hay un Dios que te dará la victoria en su tiempo, que te ama inagotablemente y que siempre estará contigo sosteniéndote, y que cada uno de los procesos son de testimonio para mostrar de dónde Él nos saca, cómo Él nos renueva y cómo Él nos entrega a propósito siempre. Y también quiero terminar con este versículo de acá que me gusta mucho: vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ay, qué linda es la vida. Vamos a subir este videíto. Espero que la persona que lo vea pueda llevarse valor por más personas conociendo a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Chao.